¿Cómo estás? Buen día, gusto saludarte nuevamente. Igualmente, ¿cómo te va? Bien, oye, paréntesis, me quiero unir al saludo a Julieta, de verdad, que Bien, siga pagando velita, sí, que lo comparta ahí con todos ustedes, la torta, y después me mandan por encomienda un pedacito de torta, de verdad, feliz cumpleaños, les deseo lo mejor, a ella y a ustedes también. qué lindo, gracias, gracias. Nosotros hacemos receptivo este saludo de Julieta y ella está agradeciéndote en estos momentos el saludo. Así que qué lindo cumplir años, qué lindo celebrar la vida, ¿verdad, Armando? Así es, pues sí, con buen equipo y que las cosas entre comillas ya están de a poco, se ve un horizonte mejor, hay que tener un poco de paciencia, así que como digo, yo creo que en vez de que me la manden voy a ir a buscar la torta, es más Me, fácil. me parece lo más acertado, cuando quieras, bienvenido. Y Así es. hablando de turismo y hablando de este retomar, bueno, como guía turístico, háblanos acerca de esa hermosa región que tiene Chile, que es la Araucanía. Sí, mira, acá en la región de la Araucanía, como hemos hablado un par de veces, está al sur de Santiago, estamos hablando aproximadamente unas 7 u 8 horas en vehículo, llenado en avión, Mm. a 1 hora aproximadamente. Para que se hagan la idea, la región de la Araucanía está más o menos a la misma altura de lo que es Neuquén, San Martín de los Andes. De hecho, Pucón, donde yo vivo actualmente, es una ruta de tránsito muy habitual entre los pasajeros que hacen San Martín de los Andes, Bariloche, la Araucanía o Pucón, etcétera. Es como un Bien. circuito, de hecho, por aquí, por así, te quiero decir. La Araucanía se van Pucón, San Martín, Bariloche, ya abajo hacen el cruce de los lagos, el cruce andino a Puerto Vara. Es como un Aquí, circuito, es muy común esta ruta. déjame hacer un paréntesis, así te pregunto, ¿quiénes cruzan más o quiénes viajan más? ¿Los argentinos a Chile o los chilenos a Argentina? Mira, yo creo que es mi timota, como decimos acá. He visto harto argentino últimamente acá. De hecho, ayer en la tarde me encontré con un grupo de tipos en moto, 15 motoqueros que venían desde Mendoza para lo mismo, llegar acá, van a cruzar nuevamente a Bariloche, para ir a Bariloche y después cruzan de modo para seguir bajando. Mira vos. Es muy, muy particular. De hecho, antes de la pandemia, venía mucho argentino a comprar cosas acá, cosas de electrónica, etcétera. Y a nosotros nos gusta ir para allá por el tema de la comida, a nosotros nos conviene por lo menos el cambio, Claro. etcétera. Es una ruta muy, muy transitada. Bien. Bien, esto que estábamos hablando también, hay una fluctuación en cuanto al tema cambiario, en el tema del dólar. Esto favorece, hablando en turismo, por supuesto, favorece a quién más, al chileno o al argentino. Mira, a nosotros nos favorece bastante en el tema de alojamiento, alimentación y sobre todo combustible. Ustedes tienen el combustible mucho más barato que nosotros acá. A nosotros el combustible a veces nos cuesta un ojo, dos riñones y media pierna. Claro, claro. Entonces, no, pero generalmente al chileno le gusta mucho ir a Argentina, mucho, por el tema de la comida, los alojamientos, tienen muy buen servicio. En general los paisajes son relativamente parecidos en algunas cosas, pero es muy, muy común, como digo, he visto muchos argentinos últimamente por acá. Bien, y si llegamos a la Araucanía, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuáles son las bondades y su biodiversidad para enamorarnos, se podría decir? Mira, acá en la Araucanía tienes de todo para hacer. Hay parques nacionales, actividades como tipo rafting, pesca, observación, ascensos a volcanes activos, eh, tienes actividades con los pueblos originarios, mapuche acá, el lago Budi, que es el único lago salado de América. Bien, Tienes muchas, muchas actividades. La Araucanía, me atrevo a decir que tiene buena parte de las actividades que tú puedes hacer en diferentes partes de Chile, también las puedes hacer acá. Lo único que no tenemos una playa tropical o un desierto, claro. pero tenemos muchas, muchas cosas. Tampoco es una región muy grande. ¿Qué quiero decir? Los tramos desde la ciudad capital o desde el aeropuerto para ir a un parque nacional estás hablando aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, a grandes rasgos. Para ir a la Claro. costa estás a 1 hora, hora y media. En general está todo como muy, muy cerca. Los caminos son bastante buenos, cada vez están arreglando más los caminos. La ruta 5 es la autopista principal de Chile, Bien. pero los otros son caminos de una vía en sentido, pero están bastante buenos en general. Bien, bien. Me hablaba recién acerca de la gastronomía, que les gusta mucho la gastronomía argentina. Y si llegamos ahí, ¿cuál es la gastronomía con la que no nos podemos encontrar, la que nos ofrecen? Mira, va a depender un poco la zona de la región, va a depender un poco,
Pero en general acá en Pucón, por ejemplo, donde yo estoy, tú vas a encontrar todo tipo de gastronomía, desde pastas, pescados, carnes, etcétera. Pero como la insignia en la alimentación acá en la Araucanía, obviamente es todo lo que es mapuche. La gastronomía mapuche, la cocina mapuche, los condimentos, el merquén, lo que se cocina con piñones, diferentes cosas. Las rucas, cuando tú vas a las comunidades mapuche, puedes comer sopaipilla, que de hecho la sopaipilla es muy diferente, que es una masa principalmente que va frita. Ajá. En Santiago, en la zona centro, ocupan zapallo, es como muy raro, pero la sopaipilla real se hace solo con harina. Tienes diferentes cosas, por eso va a depender de la zona donde estés en la gastronomía, pero en general es muy variada, muy variada. Pero como fuerte, el tema de la gastronomía mapuche. Bien, hablando acerca de la conservación de las comunidades fuertes como tienen ahí en Araucanía que me estás diciendo, ¿la gente también se llega a visitar para conocer un poco más de las comunidades? Sí, mira, acá en la Araucanía funciona muy fuerte el tema de las visitas o las actividades con los pueblos originarios, en que tú Ujú. vas a una comunidad, por ejemplo, en este caso Lago Budi, por ejemplo, que tú puedes contratar diferentes servicios, desde alimentación, transporte, tienen charlas de cosmovisión, actividades tales como juego palín, que es muy parecido al hockey, pero lo realizan ellos con la chueca, con un palo de madera, a pie descalzo, observación de flora, de fauna, y tienen actividades, por ejemplo, muy de ellos que son el Ajá. telar mapuche, huerto medicinal, gastronomía, eh, actividades que antiguamente ellos mismos, sus antepasados, realizaban en diferentes embarcaciones. Tienes muchas actividades perfectamente. Tú puedes ir por un fin de semana, 2, 3 días. De hecho, tienen esa característica que tienen alojamiento o en cabaña o en ruca. Tienen cada vez un más completo. Son como pequeños resorts, como les digo yo, en que Sí. tienen todos los tipos de servicios. Y va a depender las zonas, eso sí. Bien, bien. El tema este que me estabas hablando, ¿se puede decir que también se van incrementando algunos segmentos? Por ejemplo, me estabas hablando acerca de una huerta medicinal. ¿Esto entraría dentro de lo que es el segmento de salud? Más o menos, por así decirlo, salud, pero es que no es que como se vende como un segmento salud, sino que lo podríamos entregar como un turismo más agroturismo, por así decirlo, Bien, porque se hace todo en el campo, todo en la misma tierra. Es bastante entretenido, las actividades pueden tener duración de 1 hora, mediodía, cabalgata, como digo, tienes muchas actividades, muchas alternativas. Y en este momento la Araucanía, uno de los puntales, la punta de lanza para este tipo de actividades principalmente es el lago Budi, que está ujú, desde Temuco hacia el sur, pero en dirección hacia la costa. Está como 1 hora y media aproximadamente, y más o bien, menos. Ese es como el principal, que está Yaguipulli. A yo les recomiendo, pueden ir a Yaguipulli a hablar con Pablo Calfuqueo, que tienen todo ese tipo de actividad. Pueden ser para privados, grupos privados, 2 personas, o grupos grandes, delegaciones grandes. bien. Va a depender, insisto, de lo que ustedes estén buscando, y ahí lo pueden organizar en ese aspecto. Incluso en algunos lados van muchos extranjeros. Bien, Ya cada vez más es más fácil encontrar, por ejemplo, Pablo y diferentes personas tienen manejo de idioma, o pueden buscar un guía específico para un idioma más específico, ya no sea alemán, italiano, etcétera. bien, bien. ¿Y las pernoctaciones, cuánto se estima más o menos que puedan durar? Mira, a ver, 2, 3 noches aproximadamente, y pueden tener un valor así en dólares. Va a depender un poco de la temporada alta o baja, pero yo creo que estamos hablando desde los $80, $70 más o menos en adelante. Sí, va a Bien, depender. Pero ahí es todo muy campestre, muy rústico. perfecto. Entonces el lujo, el confort, tú no buscas eso cuando tú vas a una comunidad. Tú buscas conocer sus tradiciones, ver cómo viven, qué elementos tienen importantes, etcétera, cómo fue su... Yo siempre he dicho, eh, tú para poder trabajar o temas de turismo, tú tienes que analizar el pasado Mm. para ver cómo es tu presente y poder trabajar hacia tu futuro. Eso es más o menos lo que se está haciendo con el tema de las comunidades mapuche. Bien, en alguna oportunidad hablamos acerca contigo de la economía circular y esto es un claro ejemplo de las economías de cercanía y de proximidad, ¿no? Así es, absolutamente. Ellos trabajan todos sus elementos desde la tierra.
Los mapuches, de hecho, mapuche y todos los araucanos son gente de la tierra. Mm, Entonces todo es sustentable y renovable. Lo que tú comes cuando vas por ejemplo, a un almuerzo, todo lo producieron ellos a 5 metros en la huerta que claro, está. Y tú puedes participar de eso y te van explicando los elementos. Como te digo, ellos están muy conectados con la tierra, con la naturaleza. Y eso te lo transmiten en su alimentación, etcétera. Pero eso sí, tienen ciertas reglas. Hay varios protocolos y reglas que tú debes cumplir. bien, No es como llegar como que yo fuese a tu casa, entro, hola, ¿cómo estás? Me siento, abro el refrigerador, la nevera y saco. No, claro, hay ciertos protocolos, hay ciertas reglas que se deben cumplir y en ese aspecto, como es lo mismo que en Rapa Nui, en San Pedro Atacama, los licantayos vienen llamados tacameños, y como en todas partes, nosotros vamos a un lugar que no es nuestra casa y tenemos que acatar reglas. exacto, exacto. Exacto, en general los europeos, los pasajeros de larga distancia, acatan muy bien. De repente los chilenos son un poquito más porfeados, pero es como en todos lados, encontramos Sí. un poquito de todo. Pero en general son actividades bastante entretenidas, ellos están muy conectados, como te digo, con la naturaleza, con los volcanes. Por ejemplo, donde yo vivo a los pies del volcán Villarrica, Ujú. que es el volcán más activo, uno de los más activos de América, que está en el cinturón de fuego. Y este se llama Ruca Pillán. El Ruca es la casa. Por eso nosotros, muy común, en una manera más jocosa, decir, no sé, pues estamos celebrando el cumpleaños de Julieta. Y digo, ya, perfecto, después del cumpleaños nos vamos a mi Ruca. Ah, Ocupamos mucho ese término, como que mezclamos el término chileno con el tema mapuche, que la Ruca es la casa. claro. Y los pillanes son los dioses. Entonces, ¿qué significa? Que el Ruca Pillán, el volcán Villarrica, es la casa de los pillanes, de los dioses. Es muy, muy entretenido. Tienen el sol en Antu. Por algo, cuando fue el eclipse ¿cuándo fue el eclipse solar? No me veo perdido con los tiempos, el año pasado o antepasado. Sí, Había mucha expectación porque, como tú bien sabes, los pueblos originarios ven los eclipses de una manera claro. absolutamente diferente. Y aquí ocurrió eso también, obviamente. Qué lindo, qué linda vivencia para quien vaya a visitar. Y en este sentido, quisiera preguntarte si yo estoy interesada o la audiencia que esté en este momento interesada en ir a visitar la región de Araucanía, ¿a dónde puede ver, a dónde puede acudir en cuestiones virtuales o de redes para poder agendar su viaje o su visita ahí? Mira, es buscar principalmente, pueden buscar actividades con turismo indígena, con turismo mapuche, por ejemplo, Ujú, pero, por ejemplo, en ciudades bien fuertes, como Pucón, tú tienes actividades, tienes ofertas en la calle principal, ujú. de todo tipo de actividades, de todo, desde Bien, trekking, rafting, observación de aves, cabalgatas, hay un sinfín. Pero generalmente en todas las oficinas de turismo tú puedes encontrar, y es muy fácil, como te digo, en las redes sociales generalmente ahora hay muchas agrupaciones de empresas de turismo, bien. agrupación de turismo, empresarios. Va a depender un poco, eso sí, la zona, que hay aquí sí, obviamente tenemos como un problema, y algo que les quería comentar antes que se nos haga el tiempo. Buena parte de la actividad turística en la Araucanía ocurre en lo que es Budi, donde estoy en Pucón, que estamos Ajá. más hacia la zona de la cordillera, hacia el sur, hacia el sureste, y un poco hacia el norte, donde está el Parque Nacional Conguillío, donde hay otro gran volcán, en la zona de Melipeuco, Conguillío. En esa parte tú tienes como muchas actividades de turismo, pero está más disperso. No es tan fácil encontrar, por así decirlo. Hay que como buscar un poco, yo creo que un buen ejemplo puede ser Booking o TripAdvisor. ¿Ya? Bien. Pero hay una zona de la Araucanía que está, lamentablemente, ya que ser bien honesto, está un poquito estigmatizada por el famoso conflicto, que está hacia el norte de Temuco. Pero curiosamente, y es algo que les quería comentar, en la zona norte de Temuco viven algunas comunidades mapuche, que están, por así decirlo, en la zona de conflicto, pero es seguro, si tú preparas bien, puedes trasladarte. Hay un valle que se llama el Valle del Humaco, la Ciénaga de los Pueblos, que es Mm, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este valle es como, por así decirlo, tiene buena parte de la historia de los mapuches, sobre todo en los últimos años, 500 años. El fin de la conquista española, la famosa batalla de Curalaba, ocurrió en esa zona. Pedro de Valdivia, el conquistador español, en la zona norte de este valle también fue donde él murió. ya. Entonces, históricamente hay muchos elementos. Hay un museo muy bueno en Purén, al norte de Temuco, donde están los pies de la cordillera Nahuel Buta, que paréntesis, en esta cordillera tú puedes hacer un trekking, un parque nacional,
Y tú desde una piedra puedes ver la cordillera y puedes ver el Océano Pacífico. Qué Es como lindo. bien particular. Claro. Y entonces en este valle están los cuel. Los cuel son montículos de tierra como pirámides, donde ellos enterraban antiguamente a sus muertos, a sus jefes de los caciques, de los loncos, por así decirlo, Ujú. y diferentes tribus de la región de la Araucanía llevaban tierra. Estamos hablando que algunos cuel tienen más de 1000 años. Como cada país tiene sus elementos, Machu Picchu, las pirámides en México, etcétera, nosotros tenemos los Cuel o Rapa Nui. Yo los invito cada vez de verdad a estudiar más de los Cuel porque es una historia bastante bonita, muy interesante y como te dije, te puede ayudar a entender el pasado, pero Exacto. también te puede ayudar a entender el presente del por qué algunas cosas. Como te digo, hasta el norte de Temuco, ahí estamos en un proceso, ahora estamos con un proyecto de desarrollo de productos turísticos, de Bien. implementar capacitación, preparar observación de aves, actividades para grupos, con charlas, con cosmovisión. Como te digo, yo los invito a visitar el Valle del Cue, el Lumaco. De verdad, de hecho hay una representación de la batalla de Curalaba que ocurrió hace 500 años. Cue se escribe Kuel. De verdad yo los invito a visitar eso. Creo que yo les había enviado una imagen. Estos montículos de tierra son muy particulares porque no cualquiera los puede ver. No son fáciles de distinguir. Uno los puede distinguir como una pequeña loma. Claro. Algunos tienen 3 metros de alto, otros tienen 12 metros, pueden tener 30 metros. Y están en comunidades mapuche. No es fácil eso, a ver. Y hay un norteamericano, un estadounidense, Tom Dillenheim, Sí. que él es el que estudia los Cuel desde el año 70, y él es más famoso porque él es el que está a cargo de Monteverde acá. La famosa teoría al sur de Chile, de Santiago, de Osorno, está Monteverde, un sitio arqueológico de mucha importancia por el tema del poblamiento americano. De verdad, yo los invito a visitar esa zona, a preguntar. El museo es muy, muy bueno. La entrada, si no mal recuerdo, tenía un costo como de $2.50, $3. Ahí está Víctor Santibáñez, está Rosenberg, que los van a guiar, les van a enseñar. No, de verdad es buena y sobre todo está ligada con la historia de Chile, que no es Claro. menor. Eso Con lo la hace aún historia de más Chile. atractivo, seguramente. Sí, 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 sí. Así que Exacto, yo de verdad los envío eso. bien, Armando, hecha tu invitación, nos ha dado muchísimas ganas, como dices vos, no solo de conocer la biodiversidad, sino también de conocer esa gran historia que hay detrás. Y también entender y conocer y empezar a ensamblar este pasado con este presente, ¿no? Así es, de Así. verdad, siempre es bueno. Muchas veces yo siento que el turismo lo piensan en presente, hacia el Sí. futuro, pero yo creo que deberíamos cambiar un poco ese tema y empezar a ver el pasado para entender y poder proyectar y solidificar un futuro. Exactamente. Independiente de las actividades, de lo que sea, yo los convido, de verdad, los convido a eso. Bien, bueno, hecha tu invitación, nos queda también hacer extensiva a la audiencia que nos está viendo, a la audiencia de habla hispana y como siempre Armando, un placer tenerte aquí en 360.travel. No va a faltar oportunidad, la otra semana seguramente vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con Chile, ese país hermoso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad un gusto verlos, espero que estén bien y nuevamente mis saludos, mis abrazos a Julieta y nos vamos a ver pronto. Así es, así Cualquier es. cosa nos contactan. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, buen día, que estén muy bien. Igualmente.